¿Y qué opinas, Vico, sobre este capítulo de la historia? ¿Crees que estamos atravesando por un momento parecido? Sí, totalmente. La tecnología avanzó conforme la revolución revolucionó, valga la redundancia. Y en este capítulo de la historia la tecnología ha avanzado de manera exponencial. Ahora con el descubrimiento de nuevas tecnologías, como lo que es la genética, el campo de la inteligencia artificial y muchos otros nuevos descubrimientos, hemos estado revolucionando. De hecho, un poco de la comprensión humana ha llegado a ciertos cálculos que ahora se multiplican exponencialmente por microchips biológicos, tecnológicos. En su momento, la revolución eh, francesa cambia, ¿no? Cambia parte del criterio que tenemos como humanos y a la fecha esto, vaya, ahí está el primer ejemplo, la tecnología para comunicarnos de un punto en algún país hacia otro. Y en el resto del mundo, ¿cómo tú tienes noticias del resto del mundo? Porque sé que, como dice Country en África, sí están ya saliéndose de, soltando un poco las dominatrix, digámoslo así. Sí, sí, pero eso ya lleva décadas, incluso desde los años 50, 60, cuando después de la Segunda Guerra Mundial fue difícil para Francia mantener mucho del colonialismo que tenían en África. Surgió un poco ese nacionalismo en África, pero solamente porque estaba en un momento difícil Francia. Igualmente así, por ejemplo, en las guerras de independencia de Haití y desde un cierto punto el rechazo de los franceses en México en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, fue de que es en esos momentos de debilidad del imperio francés. Igualmente en otras partes de África que lograron despojarse del yugo, del colonialismo, fue a raíz no tanto de que ellos estuvieran en un momento fuerte como africanos y como nación o como pueblo, sino que era un momento de debilidad de los europeos, en este caso de ya sea de Francia o de Bélgica o incluso de Inglaterra. Entonces, sí, o sea, en África lograron despojarse de eso porque tomaron una actitud en un momento propicio cuando los países europeos estaban en un momento débil. Pero en este momento ahora estamos fragmentados como pueblo, como resistencia ante un imperialismo nuevo. Entonces, eso, sigo diciendo lo que siempre he dicho y concluido, que si seguimos fragmentados, no podemos tener o establecer uh, lazos con personas de otros países. A mí me gustaría, por ejemplo, tener la oportunidad de visitar Perú o incluso ser tener como huéspedes aquí peruanos que quisieran ver desde otro punto de vista lo que ocurre en su país. No decir que es la única manera, pero muchas veces estando aislados o separados de lo que es las circunstancias inmediatas, uno puede ver las cosas un poco objetivas desde un punto distante, ¿verdad? Entonces, muchos de los insurgencias que han ocurrido en los países, ya sea en Latinoamérica o en Europa o en África o en Asia, ha sido a raíz de personas que viven en el extranjero y logran ver las circunstancias de su país natal desde un punto distante y objetivo y forjar alianzas y forjar también hasta apoyo económico, militar, logístico, uh, eh, etcétera. Si podemos hablar, por ejemplo, de lo que ocurrió en Cuba como un ejemplo, no de que quiero exaltarlo, cómo se desarrolló en Cuba, pero eso se logró a raíz de que había cubanos que estaban en México, que estaban en otros países de Latinoamérica y de allí lograron lanzarse hacia Cuba. Así también, por ejemplo, ciertos insurgentes han vivido en Europa y después de que ven
es un movimiento diferente, una manera perspectiva diferente y tienen hasta apoyo económico del exterior, logran regresar a sus países a formar esa insurgencia. Entonces, pero en este momento estamos muy aislados, muy desconcertados, no tenemos una manera concreta, un enfoque concreto de qué es lo que queremos proponer, qué ideología proponemos, si es de izquierda, si es del centro, si es algo un poco capitalista, si es socialdemócrata. Estamos muy, muy separados. Si queremos hacer la comparación, por ejemplo, lo que ocurrió en Francia, la Revolución Francesa no se logró hasta que hubo clubes importantes dentro de Francia que proponían ciertas ideologías, cierta filosofía, ilustracionismo, etc. En Inglaterra, por ejemplo, también cuando se desarrolló bastante ciertos temas de democracia dentro de una monarquía constitucional, era que había clubes donde esas filosofías se desglosaban y se comunicaban y se hacían mejor, ¿verdad? O se refinaban. Entonces, tenemos que estar en un periodo de reagrupación donde podemos forjar esas alianzas, desarrollar esos clubes, le puedes llamar partidos políticos, etcétera, pero estamos muy fragmentados. Si queremos un cambio realmente un cambio real que lleve a cabo a una revolución, se necesita formar una armada de gente que tenga una ideología similar, incluso a veces con alianzas, ¿verdad? Con un propósito claro y directo a futuro. Y es lo que yo veo. Interesante. Yo, bienvenido. ¿Tú qué opinas sobre la Revolución Francesa? ¿Crees que estamos en un periodo parecido? Hola, ¿cómo estás, Lux? Un gusto poder estar aquí departiendo todo tipo de información. Y te agradezco por darme el pase, ¿no? En poder hablar. Principalmente hay que tener en cuenta algo, de que los tiempos han cambiado y de que en la actualidad el mundo ha virado bajo otro tipo de perspectivas y colonialismos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos, lamentablemente, la supeditación por parte del gran imperio que se encuentra en el norte, ¿no? Que sin ellos nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Se está viviendo aquí en Perú, específicamente. Si bien recuerdo cuando hubo el problema de las revueltas sociales en el Perú, específicamente en el sur y aquí en Lima, vino una agente de la CIA, representante del Cono Sur, a asesorar a Dina Boluarte en ese entonces. Y ahí podemos denotar de que claramente hay una injerencia de dicho país sobre nuestros territorios. Eso hace de que nosotros no podamos desarrollarnos como tal, como desearíamos hacerlo. Ahora, de plano en poder recurrir a una especie de neorevolución, no francesa, sino latinoamericana, lo veo muy difícil, en un sentido de que, haciendo un comparativo con la Revolución Francesa, en ese entonces la división, y como lo mencioné hace un momento en uno de los comentarios que propuse, es que hubo una división entre quienes estaban a favor de la corona de Luis XVI y luego los burgos y la población en general. Pero, oh sorpresa, hoy en día muchas personas que antes estaban del lado izquierdo en ese tribunal, hoy en día se identifican del lado derecho. Toda la clase empresarial, toda la clase media, todos los grupos hasta de intelectuales de cierta forma, tienen cierta pertenencia, aún no teniéndolo, eso sí, porque no controlan sectores claves, como por ejemplo, o sectores estratégicos como la minería en el país, que es lo principal que tenemos aquí en el Perú, pero no llegaríamos a una especie de revolución francesa, latinoamericana, porque ellos son los que mantienen el status quo.
O sea, los que en ese entonces lucharon en contra de un poder hegemónico, hoy en día son los que mantienen todo el status quo y viven de ello. ¿Sobre quién recaería entonces poder liberarnos de ese yugo? La población. Y ahí surge otra pregunta. ¿Creen realmente que la población está preparada para poder avanzar y salirse del yugo que estamos mencionando? No, lamentablemente no, porque nos han quitado la educación. Lamentablemente no, porque nos manejan con el miedo. Lamentablemente no, porque los grupos de poder han dado con, han dado con la estrategia de cómo poder controlar a las masas a través de los medios de comunicación. Y eso hace de que cuando tú conversas con alguien, no te da un fundamento adecuado y debidamente justificado de por qué escoge a su verdugo, más solo te dice de que lo hace porque lo ha visto en un medio de comunicación. ¿Cómo podríamos salir de eso? Estamos entrampados, señores, lamentablemente. Y muchas cosas más. Eso sería lo que yo podría departir en base a lo que he podido analizar, ¿no? De las sociedades de aquí de América Latina, que dicho sea de paso, lo que nos convendría a nosotros para salirnos del yugo de quien nos tiene pisoteándonos el cuello es crear una especie de Unión Europea, pero llamarla Unión Latinoamericana, donde todos los países, tanto desde México hasta la Patagonia, trabajemos de la mano bajo los recursos que tenemos y, si es posible, industrializarnos. Y tengo una idea un poquito de repente un tanto inverosímil, ¿no? En esos tiempos, pero se ha descubierto que en el derecho internacional hoy en día el significado de ello es tener armas nucleares. Y yo sí estaría a favor de que en Latinoamérica tengamos nuestras armas nucleares para poder evitar de que países potencia nos pisoteen, ¿no? ¿Por qué no chocan con China? ¿Por qué no chocan con Corea del Norte? ¿O por qué no chocan con otros países que sí tienen armas nucleares? No lo hacen simple y llanamente porque saben que se van a dar un tiro en los pies, prácticamente.